Espectacular editorial del pelado Trebuch. La clave es la clase media. Si la economía crece, a Milei no lo sacan más. Un 100%, en algunos casos más, 237 los peajes, los colegios privados 50, la luz 150. A veces en algunos lugares te quedas corto. No hay experiencia en el mundo, ¿sí?, de un país que salga en el corto plazo de una herencia de esta magnitud. Lo que no hay duda que Argentina fue históricamente un país de clase media. Y la clase media fue a lo largo de la historia la que puso y sacó gobiernos. Hoy a Javier Milei lo acompañaron todos los estratos sociales, por izquierda, muy pocos, por derecha casi todos. Esto que me parece es el gran desafío que tiene Javier Milei. En el medio de toda esta pirotecnia verbal. Hoy hay un tuit de Milei muy interesante, exquisito diría mi amigo Majul, que voy a tratar de analizar en un ratito. Cuando habla de Gramsci, sin nombrarla habla de Lali Espósito. En un ratito lo voy a tratar de analizar. Pero más allá de todo eso, de esa pirotecnia verbal, diaria, cotidiana, que hacemos acá con las chicas a la noche, y que discutimos si va este o si va el otro, si Ritondo, si Lali, si Macri vuelve del sur o no, lo que dijo Carrió, dejó de decir, o quién va a ser el titular del PRO. Temas que no están en la agenda de prácticamente nadie, pero que son obviamente temas importantes para la política. Por fuera de toda esa pirotecnia verbal, el gobierno de Milei, entiendo, será juzgado básicamente por esto. El equilibrio que él puede hacer entre su decisión política y su norte, que ha marcado, decidido, convencido, alguno dirá obstinado, argumentado el norte, el objetivo. No hay país en el mundo que haya salido de una situación inflacionaria de estas características catastróficas sin pasar un periodo, aunque sea breve, de recesión económica. No existe, no existe. No hay experiencia en el mundo, ¿sí?, de un país que salga en el corto plazo de una herencia de esta magnitud. El crédito y el gran desafío de Milei es básicamente entre sus decisiones políticas y el crédito social, y el crédito popular, y la calle. Pero básicamente estas dos palabras que construyen la idiosincrasia de Argentina. Argentina fue a lo largo de la historia básicamente por un montón de componentes. Algunos dirán por un tema de la inmigración europea, otros dirán por la educación pública, otros dirán por la movilidad social ascendente, otros dirán por el peronismo, otros dirán por el radicalismo. Abracen la causa que mejor les guste o más les convenga. Lo que no hay duda que Argentina fue históricamente un país de clase media. Y la clase media fue a lo largo de la historia la que puso y sacó gobiernos. Generalmente a través del voto, o si no con situaciones muy complejas y muy drásticas como se vieron en el último tiempo, con la hiper de Alfonsín o con la salida de la Rúa. Y con algo muy coincidente, tristemente coincidente, que siempre el peronismo estaba en la oposición. Obviamente que no veo ningún trazo de similitud entre esto que acabo de decir y la actualidad. Pero sí, la atención que debe poner el gobierno en la clase media. El voto de Javier Milei fue, sin duda, por primera vez en la historia, un voto transversal. Este hombre que tengo acá. Lo votaron abajo, en el medio y arriba. Muy abajo, la clase media, la clase alta y la clase muy alta. Por primera vez en la historia hay un hombre que tuvo un voto transversal. La clase media históricamente era de la Unión Cívica Radical, la baja del peronismo, si queremos ubicar y hacer una simplificación. Hoy a Javier Milei lo acompañaron todos los estratos sociales, por izquierda, muy pocos, por derecha casi todos, pero básicamente gente que, entiendo, votó para lo que tienen en el bolsillo poder comprar algo, es decir, que el dinero sirva como poder adquisitivo o que tenga poder adquisitivo y básicamente para vivir tranquilo, en libertad, se diría ahora, palabra que está tan de moda. Noten que alguien le dijo el otro día al presidente, señor presidente, fíjese el tema de las escuelas. Los aumentos previstos para estos días son algunos que andan dando vueltas. La regulación del precio de las prepagas llevó a que el precio se incrementase en un 100%, en algunos casos más. 237 los peajes, los colegios privados 50, la luz 150. A veces en algunos lugares te quedas corto. La garrafa, por ejemplo, hoy preguntaba en la radio, che, ¿cuánto vale la garrafa en La Tablada? ¿Sí? Ahí en la rotonda de La Tablada, donde están los monoblocks, ¿sí? Pleno de La Matanza, ¿cuánto vale? Y entre 7,5 y 12, disparidad de precios. Más de 204% aumentó la garrafa, la bajita. Esa, sí, la de 10 kilos, ¿la tenés? La inflación de enero fue más baja de lo que el gobierno esperaba, o fue de acuerdo a lo que el gobierno esperaba, 20,6.
¿Cuánto va a ser la de febrero? La inmensa mayoría de las consultoras, los pronósticos, las proyecciones dicen que los precios suben, pero un poco menos. Otros dicen que se desacelera. Un rato voy a hablar con Miguel Bogiano, que es economista, y va a nutrirnos de mayor tecnicismo a todo esto. Pero básicamente muchos notan que algunos dirán por recesión, otros dirán por cómo se achica el gasto público, básicamente por el ajuste. Otros dirán porque mucha gente no tiene guita, muchos precios, ¿sí?, bajan, suben un poquito menos. El gran desafío de Milei es esto, y básicamente la clase media. Noten otra cuestión. La situación en el país es catastrófica, y a mi modo de ver, no por responsabilidad de este hombre que está atrás mío, sino básicamente por el legado más endiablado y la peor herencia que ha dejado un gobierno a otro. El peronismo saliente, hoy pirotécnico en la calle, que le ha dejado a Milei una verdadera bomba. Desactivarla es imposible que se realicen en 3, 4 o en 5 meses. ¿Sí? Noten esto, y con esto cierro, que gran parte de la ayuda de Milei va a la clase baja. Hay 300% de aumento en la asistencia social. No alcanza para nada, pero hay un aumento del 300%. ¿Alcanza? Para nada, pero está ahí el esfuerzo. Por eso alguno quizás observe, che, ¿y para la clase media cuándo? Este es el gran desafío que tiene Milei, que hoy, que tiene Milei, que tiene el gobierno y que tienen todos los argentinos también. Hoy Milei tuiteó esto. Yo no sé si tenés el tuit de Javier Milei. A mi modo de ver, muy interesante, ¿sí? Que invita a pensar y a reflexionar, más allá de que guste o no guste. Dice Milei que el sistema está podrido, el sistema político argentino, cultural, empresarial, está podrido. Y dice, desarmando el Gramsci cultural, el cultural lo pone con K. Básicamente dice Milei que sale pus en todos lados. Y él habla, por ejemplo, que la raíz del problema de los argentinos no es político y económico, sino que es moral, y tiene como consecuencia el cinismo político y la decadencia económica. Yo siempre digo que el problema argentino no es económico, sino cultural. Yo no sé si está en consonancia con lo que pienso o no, pero básicamente entiendo que es por ahí. El sistema está podrido y por donde se lo toca sale pus, mucha pus, muchísima. Yo planteaba el otro día si Milei debía personificar y pelearse, por ejemplo, con una cantante como Lali Espósito. Yo creo que se excedió el presidente de la Nación, y lo planteé en la consideración. Más allá que pueda tener razón o no, sino por un tema de asimetría. No me quiero meter de nuevo en ese tema, pero sí que entendamos esto. ¿Por qué Milei no habla de Cristina? ¿Por qué Milei habla poco y nada de Massa? ¿Por qué Milei casi no nombra a Alberto Fernández? ¿Por qué Milei no personifica el kirchnerismo? ¿Por qué Milei no habla de los Moyano de la vida, de los Belibón y los de Grabois? ¿O por qué cada vez habla menos de ellos? ¿Por qué no da nombres propios? Porque el enemigo de Milei, de acuerdo a lo que entiendo después de leer esto, es el pasado, es el modelo de pasado, es el modelo empobrecedor, dirá Milei. Y no una persona en particular, 2 o 3 o 4, sino que este modelo empobrecedor, esta característica de manejar la cosa pública, que ha llevado a la Argentina a ser un país pobre. Ayer en este estudio, el titular del Observatorio de la Deuda, del Observatorio Social de la Universidad Católica, decía que hoy en Argentina se calcula que hay 55% de pobres, 55% de pobres. Es decir, el enemigo de este hombre es el pasado y ese modelo, esa forma de hacer política. Algunos resumen y simplifican como la casta. A mí las simplificaciones mucho no me gustan. Milei va a viajar a Corrientes y entiendo que la semana que viene probablemente haya cadena nacional. Para denunciar algo vinculado con la corrupción, lo veremos, lo veremos. Así arrancamos, vamos.